Pulso Azul. Ecología, salud y tecnología. Un espacio con pensamientos, propuestas y datos útiles a través de entrevistas, cápsulas y documentales desde un enfoque real, interesante, divertido, pero sobre todo muy natural. Pulso Azul, el latir del mundo, con Hugo Zanella. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos de Enfoque Canal 1? Mi nombre es Hugo Zanella de Pulso Azul y en esta ocasión vamos a tocar un tema por demás interesante que viene siendo el trasplante de órganos. Y nos acompaña hoy el doctor Rodrigo López Falconi, director del Centro Estatal de Trasplantes. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Hugo, ¿qué tal? Gusto saludarte. Gracias por la oportunidad de platicar con ustedes y estar aquí. Sí. No, pues gracias por recibirnos aquí en su consultorio. Muchas gracias. Sí. Pues, doctor, vamos a entrar en tema. Quisiera preguntarle, Guanajuato, ¿qué lugar ocupa en este momento a nivel nacional dentro de las 32 entidades federativas en cuanto a trasplantes de órganos? Bueno, Guanajuato tiene ya varios años, 6 años, que se ha ubicado, si no en el primer lugar, entre los primeros 3 lugares en cuanto a donadores de órganos por millón de habitantes. En este momento no es la excepción. Guanajuato sigue en primer lugar de donadores de órganos por millón de habitantes. Habitualmente nos gana la Ciudad de México, que bueno, la Ciudad de México y su zona conurbada, sí. Y además ahí están todos los hospitales y demás, pero quitando la Ciudad de México, Guanajuato ha sido un estado que desde ya hace varios años se ha caracterizado pues por el altruismo de sus familias, porque ahí nace todo. No hay un trasplante si no hay un donador, y para que haya un donador se requiere alguien con un gran corazón. En términos generales, la sensibilidad de la gente en cuanto a esta cultura de la donación de órganos, ¿cómo se encuentra? ¿Cómo está? Ha sido un trabajo de muchos años. Hay que recordar que en torno al tema de donación de órganos y trasplantes hay muchos mitos. Y el trabajo que hemos hecho aquí en el Centro Estatal de Trasplantes ha sido ir poco a poco quitando estos mitos, no solo con información, sino con hechos reales. Es decir, a la fecha se han realizado más de 3.500 procedimientos de trasplante en Guanajuato, desde 1986, que se empezó con el trasplante de córnea, que fue el primero que se hizo en el estado. Posteriormente, en 1989, se hace trasplante de riñón. Entonces, estos 3.500 personas que han sido trasplantadas, pues son los testigos vivientes de que el programa es bueno, que los trasplantes funcionan, salvan vidas, le devuelven la felicidad a las familias, de que no hay corrupción en el tema de trasplantes, de que se trasplanta a quien se debe de trasplantar, y esto en su conjunto da certeza, le da certeza a la población de que si deciden donar sus órganos van a ser trasplantados en quien los necesita, que no se va a ver mal, no se va a hacer mal uso de ellos, que no hay este famoso llamado tráfico de órganos. Entonces eso, más el apoyo de los medios de comunicación, que siempre ha sido, como en esta ocasión, fabuloso para el programa, han ido cambiando la conciencia de las personas. Les hace más fácil tomar una decisión en uno de los momentos más difíciles que les toca vivir, que es la pérdida de un ser querido. Y hablando en términos concretos, hace 10 años teníamos un 80% de negativas familiares. En este momento tenemos un 20% de negativas familiares. Es familiares. Decir, de 10 familias a las cuales les hacían a ustedes esta solicitud, anteriormente 8 se negaban. 8 se negaban, ahora lo logramos revertir. Ahora de 10, solamente 2 dicen que no. Entonces esto es un gran resultado, esto es un gran trabajo. ¿Y cómo se logra? Además de los mensajes que enviamos, pues teniendo los que son el pilar de la donación de órganos, que después sigue el trasplante, que son a los médicos coordinadores de donación. Un médico coordinador de donación, además de estudiar medicina, se especializa en el manejo del donador y de su familia, ¿no? Hay que recordar que en México, por ley, aunque nosotros firmemos la tarjeta de donador, aunque en la licencia digamos que queremos ser donadores, si la familia no autoriza, no se procede a ningún proceso de donación. Se respeta el duelo de la familia. Nunca vamos a violentar todavía después de un dolor tan grande que la familia está sintiendo. Todavía llegar nosotros e imponernos y querer tomar órganos de alguien que, aunque en vida lo demostró, en ese momento pues la familia está afectada, jamás lo haríamos. Entonces, lo más importante en este tema de donación de órganos es hablarlo en familia,
y no hablarlo en el momento de una tragedia, no esperarnos a tener una tragedia para hablar del tema, sino ahora en este tema de conciencia social, cuando estemos en familia, cuando estemos en casa, manifestarlo un domingo en alguna comida familiar, decidir, oigan, si yo fallezco quiero ser donador, por favor respeten esta decisión, porque la causa número 1 de negativas a la donación es desconocer qué quería la persona que pasara con su cuerpo cuando ya no estuviera con nosotros, ¿no? Entonces la familia no se anima a decir si sí o si no, o le cuesta más trabajo, ¿no? Entonces ese es el bastión de la donación, tener personal capacitado que pueda hablar con la familia en términos amables, entendiendo su dolor, sin prisas, entendiendo que ellos están pasando por un momento terrible, también entendiendo que del otro lado hay cada día más personas que necesitan un órgano para seguir viviendo, y que en esta tómbola es más fácil que caigamos en el lugar de necesitar un órgano que de donarlo. Solamente el 3% de todas las defunciones son por muerte encefálica, y esos son los que pueden donar órganos. Entonces, y por el contrario, hipertensión, diabetes, obesidad, abuso de sustancias como tabaco, alcohol y drogas son la causa número 1 de insuficiencia renal, por ejemplo. Entonces, la prevalencia de estos factores en nuestro medio, en Guanajuato, es muy alta, de obesidad y diabetes. Entonces, es más fácil que nosotros o alguien de nuestra familia requiera de un órgano para seguir viviendo que alguien de nuestra familia acabe siendo un donador. A propósito de lo de donación de renales, hay una campaña, no sé si aún sigue vigente, que es el trasplante renal pareado. ¿Aún sigue vigente esta campaña? Sí, sigue vigente. Desafortunadamente la pandemia vino a atrasar muchas... A impactar de manera negativa. Muy duro. Fuimos uno de los países que suspendió por completo durante más de 6 meses los procesos de donación y trasplante. De hecho, el único estado que tuvo un donador de córneas, y justamente fue en Irapuato, durante la pandemia fue Irapuato, fue el Hospital General de Irapuato, tuvo un donador de córneas, fue el único donador registrado en ese semestre en todo el país. Estamos hablando del 2000. 2020. Perdón, 2020. 2020, así es. Justo en el primer semestre, junio, julio, para este año justamente fue cuando tuvimos el primer donador y fue el único. Ya posteriormente, o sea, el último trimestre de 2020, ya empezó a haber un poquito más de actividad, ¿no? Pero impacto directo. El donador pareado es cuando tú tienes un donador, pero no es compatible contigo. Y yo tengo un donador y no es compatible conmigo. Entonces se trata de ver si tu donador es compatible conmigo y el mío es compatible contigo. Ese es un trasplante pareado o cruzado. Dicen, cruzamos donadores. Y hay veces que sí se tienen las cadenas, ¿no? Incluso en estas cadenas a veces las detona un donante fallecido, que sí es compatible conmigo, pero mi donador no lo era, y de ahí se van haciendo las cadenas de trasplante. Eso sigue vigente y es obviamente para los casos en los cuales pues son pacientes altamente sensibilizados o son pacientes que desafortunadamente la gente que les pudiera donar pues no son compatibles. ¿Y solamente es con este órgano, el pareado? Sí, solamente es con riñón, ¿no? El hígado, hay que recordar que el hígado básicamente no se hacen tantas pruebas de compatibilidad. El órgano es un órgano muy noble que no requiere tanta compatibilidad. Se requieren menos inmunosupresores, por ejemplo. Menos inmunosupresores y sobre todo nada más básicamente parear el grupo sanguíneo, si es O positivo con O positivo, y se acabó. Ya no hacen ni siquiera en algunos lugares mayores pruebas de compatibilidad. Es un órgano muy, muy, muy benévolo, ¿no? De ahí la leyenda esta de Prometeo, que todas las noches un águila venía y le devoraba el hígado y al día siguiente volvía a regenerarse el hígado. Eso pasa. Por ejemplo, en cuestión de hígado, que es un acto hermoso, el papá o la mamá le pueden donar un segmento de hígado al niño, a su hijo que lo requiere. Y este hígado, este segmentito de hígado que le ponen al pequeñito, crece al tamaño normal, como si fuera, a medida que el niño va creciendo, el órgano va creciendo. Y en el donador ese pedazo se regenera. Entonces es muy interesante cómo, pues de alguna manera la ingeniería, llamémosle genética divina, lo que sea, nos ha permitido esto, ¿no? Lo impresionante que es ver un órgano en hielo, en estático, sin flujo, y 2-3 horas después lo veas funcionando otra vez en alguien más. La verdad es de que por más que uno lo haga y lo haga y lo haga, no deja de sorprender que esto pueda suceder, ¿no? Y esto le brinda la alternativa de poder seguir viviendo pues a muchas personas. Guanajuato tiene una lista de espera amplia. En Guanajuato tenemos ahorita 1,800 pacientes en lista de espera.
¿Principalmente qué órgano? Riñón. Más de 1,671 pacientes están esperando riñón, 7 están esperando hígado y el resto están esperando córnea. Entonces, la necesidad es mucha. El último año normal, vaya a decir, que tuvimos fue 2019, y en 2019 rompimos récord aquí en Guanajuato. Siendo el primer Logramos 104 donadores de órganos y más de 400 trasplantes realizados en un año. Eso quiere decir que todos los días un guanajuatense y poquito más fueron trasplantados en nuestro estado. O sea, diario un trasplante en el estado son muy buenos números, ¿no? Pero repito, eso solamente se logra con la fusión de dos cosas. Uno, la buena voluntad de las personas, ese gran corazón que han demostrado tener la población de Guanajuato. Y dos, toda la estructura e infraestructura en la que se ha invertido. Hay que recordar, el gobierno del estado de Guanajuato no ha escatimado, de verdad, en invertir en este programa, porque saben, tienen la sensibilidad de lo que esto representa, ¿no? Cuando un miembro de la familia tiene insuficiencia renal, es catastrófico. Cuando entran a diálisis, una sesión de diálisis dura 3-4 horas, se tiene que dializar 3 veces por semana. Son sesiones que tienen un alto costo y un alto desgaste a la persona que se está dializando, ¿no? Entonces, prácticamente se enferma un integrante de la familia y otro tiene que también dedicarse a atenderlo. Entonces, esta sensibilidad que se ha tenido de no escatimar y tener la visión, ¿no? De decir, una parte es promover la cultura, pero otra parte es tener médicos, enfermeras, cirujanos, soluciones, medicamentos, todo lo necesario para que ese buen deseo, ese regalo de vida de una familia que dice, tome los órganos de mi hijo, acaben siendo trasplantados y este trasplante acabe siendo exitoso. Por ejemplo, aquí en Guanajuato somos el único estado que le brinda sus medicamentos inmunosupresores a los pacientes por un año posterior al trasplante. Estos medicamentos son de por vida y tienen un alto costo. Entonces, ya de por sí el paciente viene desgastado de estar pagando hemodiálisis, de no poder trabajar y todavía tener que costearse sus medicamentos, pues sí es una afrenta grande. Y muchas veces en este momento es cuando se pierden o se rechazan los órganos, porque el paciente pues no tiene cómo adquirir los medicamentos. Nosotros se los damos durante un año, quisiéramos dárselos de por vida, pero no se puede todavía. Y en este año pues se espera que el paciente se rehabilite, se reincorpore a sus actividades laborales, a sus actividades educativas, y de esta manera pueda acceder a seguridad social y así cubrir con sus medicamentos. Sus medicamentos. Hace un momento platicábamos, doctor, sobre estos doctores que tienen la encomienda de hablar con la familia una vez que se ha determinado en algún paciente lo que es la muerte cerebral, porque hacen una pregunta difícil en un momento inoportuno. Yo quisiera también hacer un reconocimiento a estos doctores que se acercan con la familia, porque tenemos que estar nosotros lidiando muchas veces con cuestiones religiosas, tabús, y tienen que buscar el momento preciso, pero es bien cierto lo que usted acaba de mencionar, que este es un gran acto de amor, la donación de órganos. ¿Estos médicos cómo se preparan? ¿En dónde se preparan? Hay un curso que organiza el Centro Nacional de Trasplantes, que es un diplomado para la formación de coordinadores de donación, donde se tocan temas de psicología. O sea, a pesar de por ley tienen que ser médicos, pero se les dan temas de psicología, tanatología, y sobre todo lo que se le llama comunicación en situaciones críticas, ¿no? Hay que recordar que este tipo de sucesos, este tipo de tragedias donde pues el joven sale en su motocicleta y sufre un accidente, te hablan por teléfono, te avisan que tu familiar está en el hospital, son momentos muy íntimos, o sea, son momentos donde uno está en introspección, uno está sufriendo, y que en ese momento alguien te cambie la brújula y te haga pensar sí en tu dolor, respetar tu dolor, hacer empatía contigo, pero también hacerte ver que hay más personas que al igual que tú, ellos están sufriendo lentamente la pérdida de un ser querido, porque una persona con alguna insuficiencia hepática, renal, pues es una llamita que se va apagando poco a poquito, ¿no? La diálisis ayuda, pero la diálisis no es el tratamiento, ¿no? Es una medida de sostén. Hacerles ver a ellos eso y decirles, oye, entiendo tu dolor, comprendo por lo que estás pasando, pero con una simple decisión puedes sacar de este dolor que tú sientes a 5 o 6 familias con un órgano y a más de 100 con los tejidos. Entonces, ese es el trabajo que ellos hacen, ¿no? Y es, como platicábamos hace ratito, tiene muchos detalles finos
de cuándo dar la noticia, cuándo hacer la petición a de quién acercarse órganos, también, sí. identificar al familiar líder, en fin, ¿no? Todo esto con la finalidad de, uno, que la familia que está pasando por este duelo, done o no, se lleve un buen trato y se lleve todo el acompañamiento por parte del sistema de salud. Esa es la misión número 1. Si donan o no donan, así el proceso dure 2, 10 o 20 horas, si al final deciden no donar, van a ser acompañados por nosotros de principio a fin. Ahora, si deciden donar, la donación siempre la entendemos hacia darle algo a alguien más, ¿no? Entonces dice uno, sí, yo voy a donar, le voy a salvar la vida a 2 personas con los riñones, pero ¿y yo qué? ¿Yo qué recibo a cambio? La donación de órganos también ayuda mucho a la familia a llevar el duelo, porque no es lo mismo decir, bueno, pues hubo un accidente, falleció y se acabó la historia, decir, pues sí hubo un accidente, pero como familia tomamos esta decisión heroica, esta decisión llena de amor, porque nunca conoces a quién va a recibir los órganos, y decidimos que la muerte de nuestro familiar no fuera en vano y se pudiera rescatar de los estragos de la insuficiencia orgánica a alguien más. Y esto les ayuda mucho a las familias a decir, bueno, transformamos la tragedia en vida para alguien más, a lo mejor no para nosotros, pero sí nos reconforta saber que de alguna manera algo de nuestro familiar está por ahí, dando vida y ayudando a que otras personas cumplan sus sueños. Entonces esto es de verdad que es muy bonito. En los años que llevamos aquí trabajando, no quisiera decir que ninguna, pero prácticamente ninguna familia se ha arrepentido de haber tomado esta decisión de donar, ¿no? Entonces sí, yo también lo reconozco, el pilar de que Guanajuato destaque a nivel nacional es que hemos invertido en estos doctores, en estos médicos coordinadores de donación, que los tenemos estratégicamente situados en todo el estado, en los hospitales de la Secretaría de Salud. El IMSS también tiene sus coordinadores, pero bueno, Secretaría de Salud como sector, tenemos toda esta red y ellos son los que con este trato amable, con esta información, con este acompañamiento, hacen que las familias pues volteen a ver, a pesar de su dolor, pues que hay más personas también sufriendo. Que hay una condición esperanzadora para otras personas en aumentar incluso, no nada más la expectativa, sino también la calidad de vida de quien recibe algún órgano o tejido. Así es. En el mejor de los casos, un donante, ¿a cuántas personas pudiera beneficiar? Los donantes, de un donante podemos obtener órganos como tal, como son el corazón, los pulmones, los riñones, páncreas, hígado obviamente, y en México no se hace trasplante de intestino, pero en otros lados también sí se logra hacer. Entonces esto pudiéramos, son 7 personas detrás de un donador de órganos, pero córneas, hueso, válvulas cardíacas, tendones, ligamentos, esos son tejidos, y esos tejidos pueden beneficiar hasta 100 personas. Entonces por eso se habla de que cada donador que dona todo puede llegar a beneficiar a más de 107 personas con solo este acto, ¿no? Por ponerte un ejemplo, niños con una fractura que perdieron mucho tejido, mucho hueso con la fractura, una fractura muy grave, pues este tejido donado se les pone el hueso, ya sea en pieza completa, o si se requiere pulverizado, en fin, ya se hace un proceso de este hueso, ¿no? O ligamentos. Hemos trabajado mucho con el Centro Estatal de Cuidados Críticos en pacientes quemados, aquí en Guanajuato, y todo esto es gratis, que esa es la otra. En otros estados donde no hay programas de donación, todo este hueso se tiene que comprar y tiene un altísimo costo, ¿no? Considerando los salarios mínimos y el nivel de ingresos de la población, pues pagar 60, 70 mil pesos de tejido implica casi el salario de todo el año, ¿no? Entonces nosotros, gracias a los donadores de estos tejidos aquí en Guanajuato, a los pacientes de la Secretaría de Salud, estos tejidos de alto costo son completamente gratuitos. Yo entiendo que los protocolos son muy, muy estrictos para determinar quién puede ser donador, ya sea en vida, o quién puede ser receptor también, ¿no? Entonces yo creo que es una labor muy específica, son protocolos totalmente estrictos. Hace poco me enteré de un chico de 20 y tantos años en Michoacán que sus padres deciden donar todo lo del chico porque ya se había terminado una muerte cerebral y favoreció a más de 100 personas. Sí, así es, la verdad que son actos, aquí el verdadero héroe pues es la familia, ¿no? Que en este momento de dolor tan grande pues deciden
deciden pensar en alguien más y tomar esta decisión. Como les decíamos, lo más importante, hay veces que la familia, a pesar de no querer, por estar pasando un dolor tan grande, se acuerdan que uno les dijo, oiga, si a mí me pasa algo, quiero donar. Recientemente tuvimos un donador aquí en la ciudad de León, donde el motivo por el cual el papá accede a donar es porque meses antes se habían ido a sacar la licencia. Y cuando sacaron la licencia, el chico, 18 años, su primera licencia, él dijo que sí quería ser donador de órganos. Entonces el papá se acordó. Entonces cuando se le hizo el ofrecimiento, el papá dijo, pues mi hijo dijo en la licencia que sí, ¿no? Adelante, ¿no? Entonces eso es lo más importante. Que la familia respete nuestro deseo, porque de ahí es donde nace todo, ¿no? Nosotros como sector salud, como institución de salud, tenemos la obligación o la responsabilidad de que todo lo demás, gasas, suturas, anestésicos, todo lo que se requiera se tenga, ¿no? Pero como se dice esta frase muy común, si no hay donante, no hay trasplante. Entonces sí necesitamos que alguien, que la población cada vez se sensibilice más. En Guanajuato vamos bien, pero la necesidad es mucha. Sí. La verdad es de que solamente estamos trasplantando, a pesar de tener de los mejores números del país, estamos trasplantando el 10% en la lista de espera. Entonces, 10% es muy poco. Es muy poco. Entonces, pero bueno, así estamos, vamos trabajando en esto. No esto es algo que se pueda cambiar del día a la noche, pero el trabajo que se lleva hecho ya de más de 10 años, pues hoy tiene a Guanajuato situado en un lugar privilegiado, pero eso no es lo importante es que este lugar privilegiado le devuelve la salud a muchas personas y la alegría a sus familias, ¿no? El tener un familiar enfermo pues siempre afecta a toda la familia, claro. Y el lograr un trasplante pues devuelve toda esta felicidad, les quita la angustia y devuelve esta posibilidad de desarrollo, ¿no? Un agradecimiento permanente para el donante. Así es, y bueno, también aquí en Guanajuato un tema que se ha hecho muy prioritario es el trasplante en los niños. Eso es una sensibilidad muy grande. A nivel nacional no hay una ley estatal que favorezca el trasplante a la niñez. Aquí en Guanajuato, si el donador tiene menos de 18 años, los riñones se tienen que trasplantar en menores de 18 años. Y si el donador tiene de 19 a 35, también se debe de considerar primero a la población pediátrica, ¿no? Y eso es algo muy importante porque nos ha permitido aperturar el programa en el Hospital de Especialidades Pediátrico de León, donde previo a la pandemia estábamos trasplantando más o menos un niño por mes, ¿no? Que esto es un buen nivel, ya que centros nacionales como el Hospital Infantil de México o el INP, ellos realizan más o menos entre 16 y 18 trasplantes al año, mientras aquí en León estábamos realizando 12 al año. Entonces, gracias a esta modificación de la ley y todo, entonces, como Guanajuato ha creído en la donación de órganos, sabe que tiene un gran reto. A nivel nacional hay alrededor de 18,000 pacientes esperando un riñón, 1,700 están en Guanajuato, o sea, casi el 10% de la lista de espera nacional la tenemos. El 10% se encuentra aquí en Guanajuato. Así es. Sí. Y ese es nuestro reto, ¿no? Trabajar tanto por mitigar el dolor de las familias que pierden un ser querido. Nosotros vemos los dos lados. O sea, nosotros no nada más estamos buscando trasplantar a alguien, sino también ayudar a las personas en su proceso de duelo, ¿no? Entonces, esa es la doble acción que tienen nuestros coordinadores. Apoyar a las familias que están pasando por este momento tan crítico, y si logran convertirse en donadores de órganos, qué mejor. Pero si no, el apoyo sigue, ¿no? Entonces, esto es lo que creo que ha hecho, uno de los aristas que ha hecho que Guanajuato pues viva una realidad muy diferente al resto del país en cuanto a donación y trasplante de órganos. Bueno, pues dentro de todos los números que de pronto hacen la diferencia con las demás entidades federativas, son buenos números para Guanajuato. Son buenos números, y yo quisiera parafrasear algo y no quisiera dejar de escapar este momento, sobre todo para la gente que nos sigue, nos escucha y nos ve, que si alguien está decidido a donar órganos, que lo hagan en una reunión familiar, que lo manifiesten, que lo expresen, decir, si yo llego a fallecer, me gustaría ser donante de órganos. Esto es bien importante porque así la familia, si llegara a suceder una condición de este tipo, la familia tendría un menos dolor en la decisión de si pudiera ser donante el familiar o no. Es correcto, esa es la causa número uno de por qué las familias dicen que sí, porque en vida se manifestó, como digo, se platica en una reunión familiar, en un momento tranquilo.
El peor momento para platicarlo pues, es cuando estamos con una tragedia, ¿no? Porque tenemos un montón de sentimientos encontrados, pero si esto se platica en el calor del hogar, en el calor de la familia, en la intimidad de una reunión. Sí. Así es, porque así como esta familia lo está haciendo, a lo mejor otra familia lo hizo y a lo mejor los beneficiados vamos a ser nosotros, sí. Porque nadie tenemos la vida comprada ni la salud garantizada, ¿no? En cualquier momento alguien, oye, yo estaba bien y de repente me empezó a sentir cansado, empecé a estar pálido, empecé a dejar de orinar, me empecé a hinchar y pues que tengo falla renal. La insuficiencia renal es una enfermedad silenciosa que ojalá y diera avisos cuando empieza. El problema es que da avisos cuando ya está muy avanzado, sí. Entonces, ese es el gran problema. Y ahí empieza un camino difícil, buscar un donador. Así es, primero entre la familia, que se puede donar en vida, un riñón. Que ese es uno de los donantes. Así es, de los tipos de donador, el donador en vida, que habitualmente es un familiar, o la ley permite que sea un amigo. Y bueno, si no hay nadie compatible en la familia, pues ahora sí entrará una lista de espera, ¿no? Que ahí el tema pues es el tiempo que se va a tardar en demorar en llegar el órgano. En Guanajuato, en nuestro programa, más o menos el tiempo de espera son 3 años. 3 años. Que es poquito, ¿eh? Hay estados que tienen muchísimo más tiempo en lista de espera. Pero decir 3 años es poquito es medio cruel porque son 3 años en diálisis. Y vivir un tema de diálisis no es fácil, ¿no? 3 años a lo mejor para nosotros que estamos saludables, pues dices no es tanto, pero 3 años para alguien que tiene que ir a conectarse 3 veces por semana a una máquina, o tiene que estarse cambiando bolsas en las noches o en algún tiempo del día, sufre infecciones, no, 3 años es una eternidad. Y es una condición que compromete no nada más al enfermo, sino a quien lo está atendiendo. Así es, se pierden 2 integrantes de la familia, el enfermo y el cuidador. Entonces eso pues obviamente complica que la familia se desarrolle en el pleno como se desarrollará si esta condición no fuera, ¿no? Entonces nosotros hacemos el máximo esfuerzo, hemos tenido afortunadamente días donde ha habido 3 donadores en un solo día, ¿no? Y créanme que nos multiplicamos y hacemos el mayor esfuerzo para que no se deje de procurar ninguno, ¿no? Entonces, a lo que quiero llegar con esto es que si la población dona, nosotros veremos cómo le hacemos, pero vamos a cumplir ese deseo de dar vida de los familiares, ¿no? Así tengamos que estar 3, 4, 5 días, 2, 3, 4 equipos trabajando, lo vamos a hacer, porque sabemos la importancia de estos regalos de vida, lo que representa para las personas que están en espera, ¿no? Muy bien. Doctor Rodrigo López Falconi, esta ha sido una charla muy interesante. Seguramente la gente que nos escucha ha disipado muchas dudas, pero si existiera alguna duda o quisieran hacer algún comentario, ¿a dónde tendrían que hablar o a dónde tienen que escribir? Tenemos 2 formas de contactarnos. Una que, apegados a la tecnología, tenemos nuestra página de Facebook. En Facebook nos pueden encontrar como Centro Estatal de Trasplantes Guanajuato, y ahí a través de Messenger todos los días nos llegan preguntas, nos llegan dudas, y todos los días estamos contestando. No dejamos una pregunta sin contestar. Y la otra es nuestro número gratuito. Tenemos un número que es el 01800 Dar Vida o 01800 327 8432. Pero bueno, ahí se teclea las letritas, que es Dar Vida. Y en esa línea pues podemos también contestar dudas o incluso nos ha pasado que hacen un diagnóstico de muerte cerebral pero no les ofrecen la posibilidad de donar. Ya es que se comunican con nosotros y nosotros tomamos el caso y vemos por qué no le están ofreciendo esa oportunidad de donar, ¿no? Oiga, es que mi familiar me dijeron que ya tiene muerte cerebral, pero les pregunté sobre donación y no saben qué decirme. No en todos los hospitales hay coordinadores de donación y no en todos los hospitales hay sensibilidad al tema de donación. Debería de haberlo en todos, ¿no? Pero bueno, entonces para eso está ese número, ¿no? Si tuvieran alguna duda, si tuvieran cualquier necesidad de nosotros de información o de atención, también nos pueden marcar y nosotros buscaremos la forma de acercarlos a lo que necesitan, ¿no? Si es información, si es atención médica o si es necesario abordar un caso de donación. Gracias. Doctor López Falconi, ¿algo más que quisiera agregar para nuestro auditorio? Pues el agradecimiento eterno a las familias donadoras. A nosotros que vivimos de cerca estos procesos y que los acompañamos en su duelo, sabemos todo el coraje y la valentía y el amor que requiere tomar esta decisión. Entonces, mi primer agradecimiento es a ellos, mi primer comentario siempre es agradecerles esta gran labor que sin duda acaba en beneficiando a personas que lo necesitan mucho. La segunda es a todos los médicos, coordinadores de donación y todos los profesionales del trasplante, trabajadoras sociales,
no nada más es el cirujano, durante Sí. mucho tiempo el foco era el cirujano que hizo el trasplante. No, todo Al eso es un final, equipo. él es la punta de la pirámide, si no tuviera toda la estructura abajo, pues él no estaría haciendo un trasplante, ¿no? Entonces, felicitar a todas estas personas. Un proceso de donación no es programado, generalmente son en la noche y habitualmente son en fin de semana, entonces tenemos 30, 40 personas de repente que dejan su casa, dejan a su Sus familia un actividades, rato sí. para irse a atender estos llamados de donación. Y el tercero es a nuestros pacientes en lista de espera. Estar en esta situación de requerir un órgano es muy complicada y a veces es desesperanzadora. Lo que quiero transmitirles es que todos los días nos estamos levantando más de 50 personas ya, con la única misión de conseguir los órganos que necesitan para seguir viviendo. No depende de nosotros que haya un donador, pero sí depende de nosotros que toda persona que fallezca se le ofrezca la posibilidad de ser donador. Entonces no sabemos cuándo los vamos a encontrar, pero lo estamos buscando, y que eso les brinde cierta tranquilidad de que están en un estado donde hay un grupo de personas que nos preocupamos por ustedes. No los conocemos, pero sabemos por lo que están pasando, y esa sensibilidad nos hace levantarnos a buscar estos órganos, hablar con las familias, a concientizar, para que de esta manera el trasplante pueda llegar más rápido y un niño recupere a su mamá, o un niño pueda volver a la escuela, o un papá pueda volver a mantener a su familia. Que eso es en lo que se traduce todo lo que llevamos hablando, ¿no? En vida, no nada más en vida física, sino vida en familia, posibilidad de superarse y dejar un mejor porvenir para nuestras familias, ¿no? Hay mucho por hacer. Todavía, afortunadamente, ¿no? El día que no tengamos que hacer, ese día ya hay no que sé. preocuparnos. Así es, hay que Sí, hay que preocuparse. seguir manteniéndonos en esos primeros lugares a nivel nacional. Que bueno, pues es trabajo de ustedes. Lo felicito. Muchas gracias. Doctor Rodrigo López Falconi, mi admiración para usted y su equipo. Y pues le damos las gracias por habernos abierto este espacio aquí en su consultorio, en el Centro Estatal de Trasplantes. Muchas gracias. Hugo, no, gracias a ti, gracias por dejarnos platicar este tema tan importante que se ha vuelto una misión de vida para nosotros. Un gran acto de amor, ya lo habíamos dicho. Así lo es. Sí. Amigos de Enfoque Canal 1, mi nombre es Hugo Zanella de Pulso Azul. Por favor, manden sus mensajes al 462-255-0101 y nos veremos la próxima. Gracias, doctor. Hombre, a ustedes. Enfoque Canal 1 presentó Pulso Azul, el latir del mundo, con Hugo Zanella. Hasta la próxima.